7:45 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz, en Radio Vital, en Tribu Televisión y en Movistar TV. Nos acompaña Iván Chuquín Orihuela, él es orientador franquiciado Kumon. Muy buenos días, señor Chuquín. Buenos días, Rumi. Encantado. Bienvenido a Altavoz en Vital. ¿Cómo está viendo usted esta situación tan compleja, tanto en la economía peruana como en la política? Y obviamente esto trasciende, digamos, a los escolares, a los estudiantes en el país. De alguna manera, los estudiantes, los jóvenes, están viendo cómo se desenvuelven las cosas políticamente en el país, y esto de alguna manera va a pasar factura en cualquier momento. ¿Cree usted? Por supuesto. O sea, de hecho, lo que uno observa es que tenemos una necesidad imperiosa, de verdad, de tener más conocimiento, de tener una mayor capacidad de análisis, un sentido crítico de las cosas. Eso es importante, el sentido crítico. Pero por supuesto, totalmente. Por supuesto, porque si no somos una sociedad muy pasiva, somos una sociedad que se deja llevar, y ahí hay un poco de una combinación de ignorancia y de falta de iniciativa para resolver las cosas, ¿no? Sin embargo, posiblemente los jóvenes estarían ciertamente apartados de la realidad política, ¿cree usted? Yo creo que están inmersos en un proceso donde el contexto los lleva a eso. Hablamos de que andan inmersos en redes sociales, por ejemplo, donde a veces las cosas se de manera random, además se enteran de las cosas, de la situación política y económica del país. Y a veces con ideas un poco tergiversadas del tema también. Ese es el tema, ¿no? Es un gran problema, ¿no? Porque obviamente pueden llevarse una idea diferente, distinta a la realidad, y eso no lo queremos. Correcto. ¿En qué consiste el sistema Kumon en educación? Bueno, les cuento pues que Kumon es un método educativo japonés, ya que fue desarrollado en 1950 por el profesor Toru Kumon, que era un maestro, efectivamente, un maestro de matemáticas que buscaba la forma de ampliar la capacidad de su hijo en conocimientos de este curso. Con eso, y poco a poco, fue desarrollando un método, que es lo que nosotros tenemos, un método que desarrolla la autonomía en el aprendizaje, para empezar, un pensamiento lógico muy desarrollado. Con el tiempo, nuestros chicos recuperan o desarrollan una alta confianza en sí mismos, además, y ahí no se queda el tema. Exacto. Además, también se van a desarrollar temas de disciplina, por ejemplo, y una perseverancia muy alta, ¿no? Eso es un poco lo que es Kumon. Y este método, me imagino que lleva de la mano, prácticamente jala de la nariz al estudiante para que se interese, por ejemplo, en matemática, ¿no? Y en cursos de ciencia, por ejemplo. Bueno, es que yo te diría que no es tan así, ¿no? Lo que hay que buscar es colocar a los chicos en un punto donde ellos puedan sentirse cómodos con el curso. Ese es el tema. Ahí va. Claro. Y de hecho Kumon empieza así. Kumon empieza colocando al chico, evaluamos, identificamos cuál es su punto de dominio para que se sientan cómodos efectivamente, y a partir de eso empezamos a desarrollar nuestro método que depende de la situación de los chicos, podría ser una situación crítica en el curso, por decir matemáticas. Entonces lo que hacemos es, bueno, desarrollarle las bases fundamentales, o de repente cubrir vacíos que han habido en ese camino. Es decir, el estudiante tiene que sentirse cómodo de estudiar una asignatura, por ejemplo, matemática, física, química y otros más, que a veces es bastante complejo, que a veces aleja al estudiante del estudio. De hecho, sí, pero y además, para lograr esa comodidad, lo que tiene que tener es una base fuerte. Es una base fuerte que no solamente se trata del conocimiento académico, sino también de tener ciertas aptitudes personales. Y estamos hablando pues de tener un tema de resiliencia, estamos hablando de tener fuerza de voluntad, por ejemplo, que son temas básicos, ¿no? La parte académica no puede ir divorciada de la parte de la actitud personal. Ajá. Y en esos dos temas es donde se centra Kumon. O sea, la metodología va por allí. ¿Cuál es el papel de los padres en este proceso? Es fundamental. Fundamental, porque claro, mira, a Kumon los chicos vienen 2 veces por semana y están con nosotros 1 hora, el tiempo que se requiera, ¿no? Desarrollamos prácticas ahí en nuestro centro, así se llaman nuestros locales, pero la mayoría del trabajo se lleva en casa. Entonces, el papel de los padres es fundamental, porque además de supervisar y controlar que se ejecute nuestro método en casa, también tienen que ser motivadores. Tienen que observar, tienen que ayudarnos a que los chicos de verdad tengan esa constancia. Exacto. Solamente la constancia, perseverancia es lo que desarrolla la fuerza de voluntad. ¿Y qué asignaturas a través del método Kumon están desarrollando? Bueno, nosotros tenemos los cursos fundamentales, ¿no? Tenemos matemáticas, del que ya venimos hablando, también inglés y también lenguaje. Estos cursos de idiomas tienen un fondo de comprensión lectora.
muy profunda. Importantísimo. Así es. Estamos en Altavoz, estamos en Radio Vital, estamos en Movistar Televisión, conversando con Iván Chuquín Orihuela, orientador franquiciado de Kumon. Señala usted que tienen un centro, ¿no? De preparación aquí en Lima, pero ¿dónde más? No, Kumon, en Lima ya vamos a llegar a los 20 centros. ¿20 centros? Así es. Estamos repartidos por Lima. Pueden encontrarlo en nuestra página web kumon.com.p, el centro más cercano a su domicilio. Y de hecho, ahorita estamos haciendo ya la ampliación a provincias, ¿no? Estamos entrando a Trujillo, Arequipa, y poco a poco vamos a ir creciendo más a nivel nacional. ¿Cuáles son las asignaturas? Obviamente usted lo ha señalado de inglés, está hablando de matemática y lenguaje. Sin embargo, ¿hay proyección a ampliar a otras más? No. De hecho, estos son nuestros cursos fundamentales. Mira, lo que pasa es que Kumon lo que enseña es la base fundamental, la estructura de la matemática, ¿ok? La columna vertebral, veámoslo de esa manera. Entonces, nosotros enseñamos bien eso. Nuestros chicos la dominan, tienen confianza y se pueden desarrollar muy bien en el curso. Pero en paralelo, un chico que razona rápido, que es preciso, que tiene confianza en sí mismo, realmente no tiene dificultad para aprender, por ejemplo, física. Estamos hablando de cursos geometría básicos, Exacto. O sea, que es la base. Esa es la esencia para lo demás, la esencia. Sí. Efectivamente. ¿Y qué tanto se ha desarrollado este sistema, esta metodología de enseñanza en países de la región? Uy, es inmenso. Mira, ¿Dónde Kumon tiene casi 24.000 centros en el mundo. Eso te da una idea del tamaño. 24.000 centros de enseñanza. De enseñanza en el mundo. Está por todo el mundo desarrollado hace muchos años. En Perú tiene casi 40 años ya el método, ¿no? Empezó con un mercado un poco, te diría, reducido, pero poco a poco ha ido creciendo. Está en Brasil, por ejemplo, donde tenemos casi 1.500 centros Kumon, ¿no? Entonces, es un método que tiene ese nivel de crecimiento porque realmente demuestra con hechos que consigue resultados reales. ¿Cómo hacen con ese estudiante reticente que no quiere, que no tiene ese ánimo de estudiar matemáticas, que no le gusta el inglés, que le importa un pepino el lenguaje? ¿Cómo hacen con ese estudiante rebelde? Bueno, ese es un tema que hay que trabajar en conjunto, ¿no? Porque toda esa resistencia que acabas de mencionar no es un tema que se creó de un momento a otro. Eso viene en parte por el proceso educativo en el colegio, en parte por de repente la familia tampoco no le dio mucho interés al tema y se ha ido generando esta resistencia con el tiempo. Entonces, es un trabajo que hay que hacer de largo plazo, es un trabajo que hay que empezar, como te decía hace un momento, en un punto de dominio fácil, es un trabajo donde la supervisión y control de los papás en casa para que esto se ejecute tiene que empezar a dar resultados poco a poco. Así va. ¿Y cómo se está desarrollando, digamos, estos cursos en los colegios? Estamos hablando de centros privados y públicos en el país. Obviamente, Kumon es una entidad privada, sin embargo, pero existen algunos puentes con la educación, tanto privada como pública. Sí, mira, de hecho, a ver, Kumon es una organización que es complementaria a los colegios, ¿ok? Partamos por ahí. Nosotros sentimos que podemos mejorar la condición académica y personal de habilidades para los chicos y eso se refleja en su centro educativo. No están reemplazando a los centros educativos. De ninguna manera. Es un complemento a la educación en los colegios. Nosotros sentimos que somos aliados porque en la medida que nuestros chicos o sus chicos, ¿ok? Partamos de ahí, se desarrollan, pues van a reflejar eso en los conocimientos del colegio, en su actitud a ser mejores estudiantes, en la propia familia, que es una familia que se empieza a enfocar en la educación también para tener mejores ciudadanos de fondo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los estudiantes que están ya en el último grado, quinto secundaria, por ejemplo, que requieren una preparación diferente, mayor, porque tienen aspiraciones de ingresar a una universidad, por ejemplo, ¿cómo va el método? ¿Se apretan más? No. ¿Cómo hacen? Mira, Kumon es para cualquier edad. Por ahí quiero partir porque puede entrar un niño de 3, 4 años y puede entrar un muchacho también o una niña de 15, 16 años que ya está lista para la universidad. Pero nosotros vamos a partir siempre del punto de dominio. Eso implica que si ya el siguiente año tiene la expectativa de ir a la universidad, pues probablemente le tome un poco más hacer Kumon o de repente por iniciativa personal lo puede hacer a más velocidad. Pero ya depende un poco de la iniciativa, en este caso de un niño de esa edad o de la familia que quiere empujar esto más rápido. Sí se puede, pero se requiere un compromiso más alto, ¿ya? Y es importante lo que usted señala porque además de estos cursos, estamos hablando de matemáticas, lengua y el inglés, también enseñarle valores, ¿no? Por supuesto.
la ética que tiene que ver con los principios, los valores, ¿no? Ujú. La eficiencia, la eficacia y la calidad, hacer las cosas bien. Eso también ustedes imprimen en los alumnos, Sí, por esta supuesto. posibilidad de avanzar, digamos, de manera complementaria a la educación regular, pero también apuntando a que sean mejores personas. Por supuesto, es que, vamos a ver, un método que lo que promueve es la perseverancia, la constancia, el hacer a pesar de que no me gusta, porque consigo un contexto luego positivo para mí, lo que genera es eso, ciudadanos que buscan y se esfuerzan por generarse ese contexto positivo para ellos con el tiempo, ¿correcto? Entonces, Importante. si yo por mis medios logro resultados positivos que impactan en mi contexto personal, en mi familia, en mi profesor, en mis compañeros del salón, por supuesto que voy a desarrollar con más facilidad valores positivos, Perfecto. ¿no? Señor Iván Chuquín, muchísimas gracias por No. estar en Altavoz. El tiempo pasó volando. ¿Dónde Gracias. pueden visitar la página de Kumon que deben hacer las personas, en todo caso las familias que están interesados en potenciar las habilidades cognitivas de sus hijos? Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Kumon. Efectivamente, ahí va a Kumon. salir Con K. Kumon con K, efectivamente, o en kumon.com.p. Perfecto. Listo. ¿Y cuál sería ese mensaje a las familias? Bueno, invitarlos, si ustedes tienen diferentes perspectivas, si queremos recuperar a los chicos en el colegio, bienvenidos. Si queremos llevarlos mucho más lejos, que es otra de las cosas que nosotros Potenciarlos. hacemos, potenciar al máximo el tema, Kumon es para ustedes. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Iván Chuquín Orihuela. Gracias por estar en Altavoz. Gracias. Estuvimos con Iván Chuquín Orihuela, orientador franquiciado de Kumon. Conmigo será hasta el día de mañana. Muchísimas gracias y quedan ustedes con Aarón Salmón en Altavoz Tendencia. Muchísimas gracias.